¿Qué tal, expertos entre la reflexión y la climatización? Bienvenidos. Esto que están escuchando se llama Tecniespacio y que están viendo también, porque hoy tenemos como vamos a tener esa dualidad, porque verá que se ha hecho muy famoso de hace un tiempo para acá los videopodcasts. Entonces puedes escucharlo por Spotify, por Google Podcast, o puedes verlo por la plataforma donde vamos a subir evidentemente esta transmisión de hoy. Okay, vamos a ver, no sé si vamos a hacerlo por clips o lo vamos a hacer completo de repente por el canal de YouTube, que es donde más tenemos esta versión, ¿ok? De videos largos, o por YouTube o por Facebook. Creo que vamos a ver por dónde colocamos esto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de compresores, así de simple. ¿Por qué vamos a hablar de compresores? Bueno, ya ustedes van a ver por qué. Es muy sencillo, es la pieza como la más controversial, o sea, la que genera más debates y discusiones a la hora de hablar de compresores de reemplazo, de tecnologías, etcétera. Siempre genera algún debate, alguna controversia, alguna molestia, alguien se sale del grupo, se caen a golpes, etcétera. Bueno, a golpes simulados a través de las redes, evidentemente, porque todo el mundo cree tener la razón. Yo creo que el problema no es si una tecnología es mejor que otra, si alguien monta mejor que otros el compresor. No, yo creo que la cosa no va por ahí. El problema es que siempre se quiere tener la razón y en la búsqueda de la razón evidentemente genera controversia, genera problemas, porque el ser humano por naturaleza prefiere perder cualquier cosa que la razón. Eso es algo natural en nosotros. Pero bueno, ese no es el tema, porque aquí no vinimos a filosofar ni a hablar de psicoanálisis ni nada por el estilo. Vamos a lo que vinimos. Hace un par de días, un par de semanas, mejor dicho, yo hice una encuesta por el Twitter de Tecniespacio, donde coloqué, mira, 3 opciones. Primero dije, o escribí, mejor dicho, pues no lo dije, no fue en video ni nada, aquí lo estoy buscando rápidamente. ¿Qué compresor consideras, o sea, es tácito, tú consideras que es el mejor hoy en día? ¿Ok? ¿Cuál es el compresor? ¿Qué compresor consideras que es el mejor hoy en día? Y coloqué 4 posibilidades: rotativo, pistón, scroll o inverter. Y resulta que, contrario a lo que yo me pude haber imaginado, eso también generó controversia. Porque llegaron a la conclusión de que la pregunta estaba mal formulada. Algunas otras personas comenzaron a hacer unos comentarios bastante fuera de lugar. Ojo, yo dije que hay de esos comentarios cosas que yo no pienso hablar más del tema, ¿ok? Porque la verdad que ya no tiene gracia ese chiste. O sea, que si las capacitaciones, que si son gratis, que tienen que ser gratis, que tienen que ser pagas, que tienen que ser por aquí, pero yo eso no lo comento. Ya para mí eso es transparente. Y a pesar de que me han recomendado N veces que no siga leyendo los comentarios, yo lo sigo haciendo porque me parece una señal de respeto. A mí me gusta mucho cuando ustedes comentan, porque al leer los comentarios eso me dice más o menos en qué dirección vamos a seguir haciendo contenido. Y de verdad, o sea, si alguien deja el comentario, es bueno que el creador del contenido al menos lo lea. Y si tiene a bien lo responde, y si no, no. Eso ya es una decisión de cada uno de nosotros. Yo trato de responder a algunos, otros no los respondo, así de simple. Ok. Primero que nada, es una cuestión de análisis y de interpretación. Cuando yo coloco compresor de pistón o movimiento alternativo, que es el nombre técnico, o coloco scroll, que también se conoce como doble espiral, el rotativo o pistón rodante, y coloco el inverter, por lógica, estoy haciendo una comparativa inmediata entre el on-off de pistón y el on-off de pistón inverter, el on-off scroll y el on-off y el scroll inverter, y el rotativo on-off y el rotativo inverter. Eso es lógico. O sea, eso, de hecho, un par de profesores me escribieron: oye, me gustó la manera porque obliga a desarrollar el entendimiento de la frase, que es bastante corta, muy precisa, pero muy directa. ¿Ok? Porque no hay compresor inverter como un todo, sino que hay compresor de pistón inverter, scroll inverter, rotativo inverter,
centrífugo inverter, de tornillo inverter, y para usted contar, porque prácticamente en todos los modelos hay la versión inverter. Entonces, si nosotros estamos colocando en la encuesta 3 opciones más inverter, yo te estoy diciendo a ti, mira, ¿cuál de todas estas es la mejor para ti? O las versiones on-off de pistón, scroll y rotativo, o la versión inverter de pistón, scroll o rotativo. Así de simple. Entonces, por evidente lógica, gana inverter, pero por lejos. Esa fue la elección de ustedes. Eso no fue que yo lo hice. Yo no lo coloqué de esa manera. No, señores, yo no fui el que votó. Los que votaron fueron las personas que participaron por Twitter, o mejor conocido como X en la actualidad. Ahora, ¿por qué yo digo que por lógica? Esta encuesta nace de un debate que se formó hace algún tiempo sobre cuál era el mejor compresor del mercado en la actualidad. Y la conclusión a la que se llegó fue justamente el tema de inverter, porque alguien sacó a colación una estadística mundial, que no se trata de una esquina, de un barrio, de una casa, etcétera, sobre cuál era el compresor que tenía la menor incidencia de fallas. Y resultó que en la actualidad, del 2022, creo que fue 2023 esa encuesta, los compresores que tienen menor incidencia de fallas son los compresores tecnología inverter, es decir, la comparativa entre el mismo compresor on-off y el compresor inverter. Es tan así que la mayoría de los fabricantes de compresores de las grandes marcas están dejando de fabricar compresores on-off y están dejando de fabricar equipos on-off. Las mejores marcas de equipos de aire acondicionado cerraron las puertas de sus equipos on-off y se están dedicando exclusivamente a inverter, porque ya hay mercados en el mundo donde el compresor on-off no tiene cabida, no tiene entrada. O sea, el aire acondicionado, de hecho, muchos equipos de refrigeración no tienen cabida en muchos países del mundo. O sea, los grandes mercados, que no somos nosotros aquí en Latinoamérica, lamentablemente. Nosotros somos un mercado muy, pero muy pequeño, muy minúsculo, en comparación con Asia, en comparación con Norteamérica, en comparación con Europa. Entonces, la estadística evidentemente favorece a las nuevas tecnologías, como el caso de las tecnologías inverter. Están así que hay equipos que dan garantía de 10 años, los que menos dan garantías dan de 5 años, y para ustedes contar. Y entonces, por lógica, gana inverter. Ahora, eso no es que yo lo estoy imponiendo, no, eso fue simplemente una encuesta que hice muy al azar, muy random, en la plataforma donde tengo de paso menos seguidores, para evitar alguna incidencia con mi opinión con respecto al tema, que para mí es verdad. Para mí la mejor tecnología, el mejor compresor hoy es inverter. Y lo digo con todas sus letras. Y vamos a tratar de alguna manera de responder a algunos comentarios que de verdad están muy, pero muy fuera de lugar. Por ejemplo, uno de los comentarios más comunes es ¿por qué inverter en Venezuela? En Venezuela eso no va a servir. Eso tal vez, y por ahí se esgañotan. ¿Me entienden? Señores, nosotros hemos instalado equipos inverter hace años. De hecho, por ahí estaba viendo una foto de uno de mis hijos, Kai, que es el que más trabaja con nosotros. Unos inverter que nosotros instalamos cuando él tenía como 16 años, 17, una cosa así. El equipo está funcionando todavía. Y aquí en Venezuela, o sea, yo no vivo en otro lado, yo vivo en Venezuela. Y si nos vamos de hecho, hemos revisado equipos que se instalaron en el del 2007, 2008, y de repente tienen una tarjeta dañada, y le montamos su tarjeta y arrancamos, y el equipo funciona bien. Y ojo, y estamos hablando de equipos que no tuvieron un mantenimiento apropiado, que no tuvieron un seguimiento de funcionamiento. Estamos hablando de equipos ya BRF inverter, y todavía están operativos. De hecho, conozco casos de personas que compraron neveras inverter hace más de 12 o 15 años y todavía están operativas. O aire acondicionado, lavadoras inverter y todo un montón de cosas más. Entonces, repito, primero, la estadística va en contra de ellos. Segundo, la tecnología inverter no es enemiga de las fluctuaciones de voltaje. Es enemiga de la falta de tierra física. Ahí sí podemos nosotros discutir.
porque a pesar de que en Venezuela está normado el tema de la tierra física, y de hecho anteriormente estaba el manual CADAFE para lo que es el aterramiento de las viviendas, que no se cumple prácticamente, y hoy en día creo que está en la norma CENCAMER de la tierra física. Entonces es complicado, porque entonces la persona adquiere un equipo inverter, pero no tiene tierra física. Eso sí limita la capacidad de operación y casi siempre termina dañado el equipo cuando no tiene una tierra física apropiada. Y enterrar una cabilla en el piso, eso no es una tierra física. Y lo peor que pueden hacer, que lo hemos visto N veces, es aterrar a neutro. Entonces aterran a neutro y chao. De hecho, hace un tiempo estaba hablando con el ingeniero Aarón Verde, estaba justamente estábamos dictando capacitación sobre sistemas inverter, y él me decía que él fue a revisar una nevera inverter, porque el compresor sonaba muy duro. Entonces cuando él se acercó, lo primero que notó fue el tema del aterramiento. Entonces él agarró y puso el aterramiento y se le quitó el problema a la nevera. De hecho, el compresor hasta se disparaba y todo lo demás. Porque él va a tener un comportamiento errático cuando no tiene un aterramiento. Cuando tiene un mal aterramiento o cuando hacen el aterramiento a neutro sin que el neutro esté aterrado. O sea que, por ejemplo, pudiese, bueno, no. Neutro es neutro y tierra es tierra. Vamos a empezar por ahí. Entonces, eso sí lo perjudica. Y la mayoría de los equipos que yo he ido a revisar que tienen problemas, justamente es por falta de tierra física, por problemas de instalación, en el caso de los equipos que se instalan, como los BRF, como los inverter 1 a 1, etc. Problemas de instalación, falta de vacío, etc. Pero el caso de neveras y aire de ventanas, inverter, los casos que yo he ido a revisar, en más del 90% por problemas de aterramiento. Un mal aterramiento es fatal. Una fluctuación de voltaje la absorbe la tarjeta. O sea, el compresor jamás va a llegar a un voltaje diferente que el voltaje que está preestablecido por el algoritmo de la tarjeta. Eso no va a ocurrir ni en 2000 años. Se parte la tarjeta por la mitad antes que le llegue un voltaje erróneo al compresor. Entonces, no es verdad que si hay fluctuaciones de voltaje, la tarjeta inverter no funciona, porque de hecho nosotros hemos ido a revisar BRF con fallas graves de voltaje y el equipo está funcionando. Es más, de hecho, nosotros fuimos a revisar unos BRF en una oportunidad que tenían una conexión de transformador delta abierto, que lo hicieron, que son de dos transformadores, sacan trifásico. Y ese delta abierto lo habían colocado como era como una emergencia para que la gente tuviese tensión, y lo dejaron así. Ya llevan como 3-4 meses y el equipo estaba funcionando. Y de cuando en cuando generaba una falla relacionada con el voltaje y eso, porque eso sí hace la tarjeta. La tarjeta verifica un voltaje que esté fuera de rango y él inmediatamente apaga el equipo. Entonces, nosotros, y yo lo he comentado ya en el podcast varias veces, o sea, ¿cuáles son las desventajas que tiene el inverter? Uno, el problema de capacitación. La falta de capacitación es fatal. Y cuando hablo de falta de capacitación, estamos hablando de capacitaciones de marca con certificaciones, que para que esa capacitación sea certificada tiene que ser aprobatorio la capacitación. Y que esa capacitación no sea una capacitación comercial, sino que sea una capacitación técnica, que tenga una base técnica, una base teórica, que tenga la base práctica, que pueda la persona ir a intervenir el equipo, etc. Esas capacitaciones lamentablemente ya no se están dando, o muy poco se están dando. La mayoría, como ya inverter, ya no es esa tecnología a descubrir, sino que ya es una tecnología que tiene peso propio, y ya hasta a nivel de proyectos están exigiendo inverter en algunos proyectos. Ya hay muchísima gente que está casada con la idea de, oye, voy a tener un equipo inverter, sobre todo donde la factura pega en el bolsillo. Entonces la gente ya automático se están yendo por ahí. Entonces ya no ven la necesidad algunas marcas de ahondar en ese tema. Entonces se ha quedado como muy a la ligera y se ha perdido una oportunidad de oro de formar y capacitar en una tecnología de verdad muy amigable. De hecho, es sencillísimo trabajar con un sistema inverter. Lo que tienes que tener es conocimiento, evidentemente, conocimiento de electricidad, conocimiento básico de electrónica, y lo demás es sentido común y parte de la experiencia, ¿me entiendes? Pero sí hay algunos detalles de marca que es bien bueno que la gente lo conozca
Y la mejor manera de conocerlo es directamente de la marca. O sea, que la marca te diga, mira, esto es así, esto va por allá, tú tienes que instalar esto sí porque sí, y para ustedes contar, ¿ok? Eso es una desventaja. La segunda desventaja es su precio. A pesar de que ha bajado, porque anteriormente un equipo inverter costaba 4 veces lo que un on-off, hoy en día he visto por ahí unos equipos, de hecho instalamos uno hace poco, y la diferencia de precio creo que era el 70% por encima. O sea, es decir, que se ha ido equilibrando. Y si la tendencia es la que se presume, en cualquier momento se equilibran ambos y no se extrañen que en cualquier momento llegue a ser más caro el on-off que el inverter. Miren, no se extrañen para nada de eso. Porque la tendencia, de hecho, estaba viendo unas estadísticas que la conversaba en el podcast anterior de la Agencia Internacional de Energía, que decía que, oye, que la demanda de energía eléctrica por parte de la refrigeración iba a crecer mucho. Entonces ya hay políticas de Estado donde se facilita la posibilidad de adquisición de equipos inverter en el entendido que me va a generar un menor impacto en el servicio eléctrico, en el servicio de distribución eléctrico de algunos países, los países que tienen esa normativa como política de Estado. Lamentablemente en nuestros países no ha llegado ese tipo de política, pero amanecerá y veremos, porque de verdad que el tema de la demanda eléctrica es preocupante, porque la capacidad instalada es finita y el crecimiento demográfico de verdad que ha afectado mucho a muchísimos países en el mundo. Permiso, vamos a este té que está bien bueno. Entonces, eso creo yo que el precio es prohibitivo, porque ciertamente hay ciertos estratos de la sociedad que no tienen acceso a esta tecnología. Y para mí es un graso error, porque debería tener acceso esa base, porque resulta ser que es la que tiene la mayor cantidad de población. O sea, donde hay más personas y donde hay más problemas de distribución eléctrica justamente en los sectores populares. Entonces ahí debería estar la tecnología inverter para tratar de una manera de mitigar un poco el impacto que tiene el crecimiento demográfico y la alta demanda, porque cuando crece la población evidentemente crece la demanda. Y si la demanda crece de manera descontrolada con equipos de alto consumo, evidentemente eso te va a generar un problema en la red de distribución. En cambio, si tú logras cambiar equipos de alto consumo por equipos de alto rendimiento, el impacto que va a tener a lo que es el servicio eléctrico va a ser inferior. Además de eso, que tendría que también ir calando a nivel de centros comerciales, a otros niveles, que de verdad que hace mucha falta. Hace mucha falta políticas que vayan en esa dirección. En esa dirección, porque es necesario dar el salto de calidad de pasar de la tecnología de alto consumo que se viene estudiando en 1965, eso no es nuevo. El primer análisis energético que vi yo de un equipo de refrigeración aire acondicionado fue en un libro de 1965, donde hablaba del coeficiente de funcionamiento óptimo y en el mejor de los casos el 58% de la energía eléctrica se convertía en energía de refrigeración o se podía utilizar para refrigeración. Y a medida que iba bajando la temperatura del recinto o el cuarto frío, la cava, etcétera, se hace mucho más ineficiente. ¿Por qué? Porque sigue consumiendo la misma cantidad de energía a pesar de que ya tiene que abatir una menor carga térmica. Entonces, desde esa época se viene hablando de esto, hasta el punto que donde se desarrolla la tecnología inverter, donde sale la tecnología inverter, justamente en 1981, donde la gente de Toshiba dijeron, mira, eureka, la pegamos al techo, conseguimos la manera de tener un equipo que amolde, que se acople a la demanda, el consumo energético a la demanda. Y hasta el sol de hoy, donde, mire, máquina de soldar, inverter, esmeril, taladro, bombas de vacío, de todo está saliendo inverter. Entonces eso quiere decir que si bien hay problemas de costos, esa es la solución. Entonces el tema de costos debería ir atado a una política de Estado que permita que la mayor cantidad de personas posible accese a esa tecnología y obligatoriamente que vaya casado
lo decía en el noticiero de Tecnia Espacio, que haya casado con los procesos de formación y capacitación técnica. En casi todas partes del mundo están claros que lo que activa la economía es la educación. O sea, cuando tú educas a la población, la formas, la capacitas en elementos técnicos, en elementos de desarrollo, etcétera, se facilita el proceso económico. Porque si tú, por ejemplo, vas a hacer una política agraria, pero no tienes los profesionales y técnicos que se van a encargar de ejecutar y mantener ese proyecto, difícilmente sea exitoso. Entonces, la economía desarrollada en ese factor productivo se ve minimizada. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene quienes son las personas que se van a encargar de eso, de poder realmente atenderlo. Entonces se ve limitado. Lo mismo está pasando con los procesos de formación técnica y capacitación técnica en cuanto a tecnología. ¿Por qué la tecnología no se masifica? Porque no se conoce. Y al no conocerla, entonces yo la rechazo. ¿Por qué? Bueno, porque para mí lo que yo no conozco es malo. Así es simple. Y si eso que yo no conozco está atentando en contra de mi ingreso, entonces es más malo aún. Entonces yo le hago campaña contraria. Repito, si yo trabajo refrigeración y supongamos que yo no sé trabajar con inverter y un cliente me pregunta por tecnología inverter, yo le digo que es malo. ¿Por qué? Bueno, porque como yo no lo sé trabajar, eso va a afectar a mi ingreso, porque el cliente va a comprar inverter y va a llamar a otro técnico. Pues no me va a llamar a mí, porque ya yo sé que no puedo responder. Y entonces ahí viene la contraparte, ¿verdad? Viene, por un lado, la falta de capacitación, por el otro lado, lo costoso de partes y piezas. Entonces, ¿quién está ganando terreno? El que te dice, quita eso inverter y ponlo on-off. Y de hecho hay hasta canales de YouTube que se han hecho famosos por eso, por quitar un sistema inverter y transformar una nevera, un aire acondicionado de inverter a on-off. Así como se han hecho ultra famosos canales y cuestiones y tal, pasando de 600A a 134A, o quitando R32 y poniendo 22. Creo que fue una vez que vi una cosa, me pareció increíble. O el que quita 22 y mete 134 acuye. No, sí, ese sabe bastante. Entonces, hoy, lamentablemente, se considera un buen técnico al que hace ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque está desafiando a la industria. Según ese concepto. Está desafiando a la industria, a la refrigeración, que esté en contra del técnico. No, pana. Nadie está en contra tuya. Lo que pasa es que tú no has visto la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Yo me formo, me capacito y trabajo con esa nueva tecnología. Así de simple. Ese es el reto. Pero yo no me quiero capacitar. Listo. Eso es malo, eso no sirve, eso es esto. Y para ustedes contar. Entonces, retomando el origen de todo esto, que fue la encuesta, ¿cuál es el mejor compresor? Hoy, definitivamente inverter. Estadísticamente inverter. Cualquier persona que busque cualquier estadística mundial sobre incidencia de falla, se va a dar cuenta que el que menos falla es el inverter. Y esto no tiene nada que ver, repito, con lo que usted vio, que si yo vi 2 casas, tal. Mire, señores, hoy la tendencia es que se va a vender 10 equipos de aire acondicionado por segundo. Hoy en día creo que estamos por 4 o 5 aire acondicionados por segundo. Y si la mayoría, las marcas que más venden aire acondicionado no están desarrollando inverter, on-off, las marcas más vendidas del mundo no están desarrollando on-off, ¿qué significa esto? Y están dando todos los años de garantía, están haciendo todo lo que están haciendo. Que tiene menor incidencia de falla que on-off, pero por lejos. Estadísticamente la tiene por menos. Que de repente en nuestros países, en algunas locaciones, en algunas situaciones y tal, y que eso falló por X, por Y, hay que buscar el origen por qué falló. Que casi siempre es problemas no de voltaje, sino de falla de aterramiento. Falla de aterramiento, mala ubicación, no se respetaron las condiciones del manual ni nada de eso. La mayoría de las veces, yo no estoy diciendo que eso sea blindado
que eso no se va a dañar con nada, que eso es ni la ira de Dios. No, nada de eso. Estoy diciendo mi experiencia con esta tecnología. Esa es mi experiencia. Y sigo trabajando en ella y la conozco y me gusta mucho más la tecnología inverter que la tecnología on-off. Lo mismo pasa con la comparativa. ¿Cuál es el mejor compresor? Si el de pistón o el scroll. Señores, el scroll por lejos. Años luz. No solamente en eficiencia, sino en durabilidad. Pero estoy hablando de mi experiencia. Y tenemos que comparar los compresores de pistón de hoy con los compresores de scroll de hoy. Con las características de hoy, con los equipos de hoy. Pues tú no puedes comparar. No, hay un compresor de 1978 y tal. Porque ya no sería justo el debate ni la comparativa, porque estamos hablando de un compresor que consume 4 veces más con uno que está construido con una lógica de fabricación totalmente diferente. Entonces no entran en el mismo rango, pues no entran en el mismo deporte. Es como decir, bueno, mira, vamos a comparar el mejor en lucha libre con el mejor tenista, una cosa así. Eso no funciona de esa manera. Si vamos a hacer la comparativa, vamos a hacer la comparativa hoy, con los compresores de hoy. Porque si vamos a compararlo con los de otrora, habría que meter en el juego no solamente durabilidad, sino también consumo, eficiencia. Entonces ahí los de antaño, quedaron totalmente dados por regla en la comparativa. Y ahora, ¿por qué los scroll tienden a fallar menos? Evidentemente, bien instalado. Porque tienen solamente 3 partes móviles, mientras que el compresor de pistón tiene cualquier cantidad de partes móviles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los compresores de hoy no aceptan la mala práctica, no aceptan montarlo como mejor me parece. No aceptan eso de que no, yo tengo un compresor de nevera hace 32 años y le hago vacío a todos los aires con ese compresor de nevera. No lo aceptan. Pues tienen bobina de aluminio, tienen aceite que se acidifica pero con una velocidad increíble. Y si usted no mide temperatura de descarga, si usted no está pendiente de la temperatura de succión, si el cliente de repente le hace mantenimiento cuando San Pedro agacha el dedo, todo eso afecta el funcionamiento y la operatividad de tu compresor. Entonces, no se trata de que el compresor es malo, no se trata de que el compresor es dañino, te pega ni nada por el estilo, no, sino que evidentemente, como toda tecnología, requiere de cuidados. Entonces está demandando, como le hemos dicho cualquier cantidad de veces aquí en el podcast, y cualquier cantidad de veces en Tecnia Espacio, un técnico con una visión diferente sobre nuestro trabajo. Que entienda que la refrigeración de hoy no se parece pero en nada a la refrigeración de ayer. Solo así, entonces tú vas a poder hacer una comparativa real de las condiciones actuales que tú tienes en tus equipos. De lo contrario, vas a seguir haciendo la comparativa acordándote de lo que pasaba hace 35 años cuando, bueno, lavábamos los compresores con gasolina o nafta, como dicen en otros países, y eso no pasaba nada. No, mire, eso le pegamos la manguera adentro y le echábamos jabón y esos compresores seguían funcionando. Bueno, eso no lo puedes hacer hoy o no lo deberías hacer. Al final de la historia es una decisión técnica. Aquí no se trata de técnicos buenos ni técnicos malos, sino que hay personas que entienden lo que está pasando y hay personas que no. Hay personas que entienden la lógica de lo que se está tratando de comparar y hay quienes no. Entonces, antes de hacer un comentario, antes de dar tu propia opinión, que es perfectamente válida siempre y cuando la hagas con respeto. Porque aquí nosotros no bloqueamos a nadie que nos falte el respeto. Si usted falta el respeto, chao. Te júrelo que lo van a bloquear. Y gracias a Dios tengo bloqueados como 3 o 4 personas en Instagram, como 5 en Facebook y en YouTube creo que 2 o 3, algo así. Pero solamente por falta de respeto. Si usted comenta, perfecto, bienvenido. Entonces, antes de usted poder emitir su opinión, tiene que tener una base. Y la base solamente se la da el conocimiento. Así que, bueno, nada, espero que esto haya sido aclaratorio, ¿verdad? Y que de alguna manera u otra se entienda cuál es la intención. La intención de nosotros, ¿cuál es? Generar. Ese es un método de enseñanza, de paso. Es un método que está dentro de la andragogía. Quienes estudian la andragogía, quienes la analizan, saben que hay distintos métodos de enseñanza de la educación de adultos. Una de ellas es esta. Cuando
el mejor educador no es el que más te enseña, sino el que te motiva a aprender, que es totalmente distinto. Hay personas que quieren es que tú le enseñes, le agarres la mano y lo lleves. No, eso no es un método de enseñanza. El mejor método de enseñanza es cuando yo te invito a que tú investigues. Ahí sí, porque en el proceso de investigación es donde tú vas a comenzar a darte cuenta de lo que está ocurriendo realmente, comienzas a hilar hasta que logras obtener el conocimiento y en ese punto entonces tú dices, bueno, aquí llegué, esto es lo mío, esto es lo que yo quería aprender y júrame lo que vas a aprender lo mejor a que si yo te lo dicto. Toma la nota ahí, mira, ajá, la entalpía es tal. No, pero si yo te digo a ti, mira, la entalpía es tal cosa y tú vas y buscas y dices, oye, no, ya sé, es la transferencia de temperatura y tal y qué sé yo, por una sustancia aquí y de eso se trata y eso se trata Tenía Espacio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Este es el podcast de Tenía Espacio. Si no me quieres ver, al menos me puedes oír. Y esa es más o menos la intención y puedes escucharlo por Spotify, Google Podcast. Vamos a tener un par de clips de aquí que sale mucha información bien buena y este es un programa especial y se llama Compresores desde aquí, desde la edición de Tenía Espacio. Muchísimas gracias.